Hola, hola. ¿Se me está escuchando? Hola chicos, ¿cómo andan? Hola, sí se Ahora escucha. sí, buen Se día. escucha bien. Me entró una llamada justo y estaba con la llamada esa que no podía cortarla. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí. ¿Última clase, chicos? No, falta mucho todavía. Falta toda la ¿Se semana. escucha? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, chicos, vamos a repasar rápido. Yo me someto a las preguntas hoy. Mire, arrancamos. Tienen 4 clases que entran de las que vimos en conjunto con ustedes. Fueron 5 clases, perdón. La primera es el Acuerdo de San Nicolás, que es la unidad 9.91. Acuerdo de San Nicolás, disposiciones, contexto de creación, la posición porteña, los debates en la legislatura, la secesión, etcétera, etcétera. La sesión de Buenos Aires. Lo más importante acá es el Acuerdo de San Nicolás, que tienen que saberlo porque tiene algunas disposiciones. Es un acuerdo previo, un acuerdo de los que habla la Constitución Nacional en su preámbulo. Así que es muy importante el Acuerdo de San Nicolás. ¿Tienen alguna pregunta respecto de esto? Cuéntenme. Del Acuerdo de San Nicolás. Un acuerdo preexistente de los que habla la Constitución Nacional en su preámbulo. Sí, el Acuerdo de San Nicolás, el que en realidad cuando Buenos Aires es derrotada por la Confederación en 1860, no, bueno, no, en 1860 cuando es derrotada, El Acuerdo firma de San Nicolás se da, el Acuerdo de San Nicolás se da a raíz de la caída de Rosas, ¿sí? Después de la batalla de Caseros, lo que hace, digamos, el gobernador, el triunfante gobernador de la provincia de Entre Ríos, convoca primero a San Benito de Palermo, que era su residencia. Ahí hace, digamos, una reunión entre las 4 provincias más importantes y se firma el Protocolo de Palermo. El Protocolo de Palermo era algo, le faltaba un poco de fuerza, digamos, como para continuar con la idea de ir hacia una Constitución Nacional, porque eran solamente las 4 gobernaciones, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Le faltaba hacer otro paso más para dar fortaleza a esta idea de ir hacia la organización definitiva, y por eso, después del Protocolo de Palermo, se produce esta convocatoria que también hace Urquiza para destrabar la organización definitiva, a través justamente del pacto preexistente, como lo es el Pacto Federal, es este Acuerdo de San Nicolás, donde todas las provincias, después de firmar este Acuerdo de San Nicolás, ratificaron, la legislatura de cada provincia ratificó el Acuerdo de San Nicolás, salvo la provincia de Buenos Aires. Acá hubo todo un debate, como dice acá el programa, la posición porteña, los debates en la legislatura. Bueno, la legislatura porteña no quiso ratificar el Acuerdo de San Nicolás porque, bueno, aparecieron nuevos liderazgos, sobre todo el de Mitre y el de Vélez Arfiel, que eran legisladores de la provincia de Buenos Aires, que se opusieron a firmar este acuerdo. Mitre decía que era arbitrario, que era despótico, que le daba muchas facultades a Urquiza, que iba a terminar peor que Rosas en una dictadura. Vélez Arfiel dijo lo mismo, que ni Rosas tuvo tantas prerrogativas, porque el Acuerdo de San Nicolás le daba posibilidades de gobierno, posibilidades de manejar la aduana, la navegación de los ríos y varias cosas más, ¿no? Se la daba justamente a Urquiza como responsable del gobierno. Y entonces la legislatura de la provincia de Buenos Aires, la votación sale en contra del acuerdo, 43-2. Después renuncia el gobernador, bueno, se produce toda una serie de problemas que en definitiva concluyen con la separación de la provincia de Buenos Aires del resto de la Confederación. Hay una revolución en septiembre en Buenos Aires, donde, digamos, Buenos Aires durante 7 años está separado de la Confederación. El nacimiento de todo esto, justamente antes de la revolución, es esta negativa de la legislatura de la provincia de acompañar el Acuerdo de San Nicolás. ¿Tiene alguna pregunta respecto de esto? ¿No? El acuerdo es muy importante, chicos. Es la llave, digamos, que destraba, por lo menos con el resto de las provincias, la organización definitiva del país. Después del Acuerdo de San Nicolás, las provincias se mandan sus representantes a Santa Fe
y ahí se establece la convención constituyente que va a dar origen a la Constitución del 53. ¿Mm? Sin la provincia de Buenos Aires. ¿Está claro eso? Sí. ¿Pregunta o seguimos con el tema siguiente? ¿Seguimos? Punto, unidad 10, no, 11, perdón. Tenemos el punto 10.3, exactamente, 10.3, que es la codificación. Perdón, una pregunta. ¿Dijiste la Sí. Constitución del 53? ¿No es la ¿Cómo? Constitución del 60? Que dijiste la Constitución del No. 53 recién. Sí. ¿No es la Constitución del 60, la que viene después del Pacto de San Nicolás? La Porque la del Constitución es 53 es la que constitución. firman todas las provincias menos Buenos Aires. Después cae Buenos Aires y Buenos Aires se tiene que integrar, deja la aduana y, o sea, a cambio de dejar la aduana la transforman en capital federal, que hacen una convención constituyente sin Buenos Aires. No, no entiendo nada. Disculpame, ¿podés repetir de vuelta? Se me va la voz. Candela, Sí. estás hablando, ¿no? Sí, aunque habías Sí. dicho recién, el Pacto de San Nicolás, tipo, le siguió después del Pacto de San Nicolás, la Constitución del 53. ¿No es la Constitución del 60 la que le sigue al Pacto de San Nicolás? Sí. ¿Al Acuerdo de San Nicolás? Sí, ¿no? Sí. No, El Acuerdo de San Nicolás es el sale la del acuerdo. 53. De ahí El después acuerdo. sale la reforma, cuando se vino a Buenos Aires, la del 60, ¿o no? Muy bien, Karen. El acuerdo de San José de Flores es el acuerdo que destraba, digamos, la posibilidad de que Buenos Aires vuelva a la Confederación. Después de otra batalla es eso. El acuerdo de San José de Flores. El año 59 y el 60, Buenos Aires llama a una convención, hace las reformas que tiene que hacer a la Constitución, que son 25 reformas, y termina firmando la Constitución Nacional. Por eso se llama Constitución Nacional del 53/60. En el 53 firmaron todas las provincias, menos Buenos Aires. Y en el 60 accedió Buenos Aires a formar parte de la Confederación ya en forma definitiva, firmando la Constitución del 53/60. ¿Sí? ¿Se entendió ahí? Importante tendrían que ser Una cosa es el Acuerdo de San Nicolás y otra cosa es el Acuerdo de San José de Flores. tan importantes deberían ¿Sí? ser los debates que hay cuando se hace la reforma del 60. ¿Cómo? Son 3 debates. Dice que cuando se hace la reforma del 60 hay unos ciertos debates por el tema de que no se debía reformar hasta que pasaran 10 años, de eso no habían pasado 10 años. Y bueno, más los debates cuando se hace ya la Constitución con respecto a la religión, la forma. Pero ¿cuál es la pregunta, Karen? No entendí bien. ¿Qué tanta énfasis debería hacer en esos debates? Pero para decir, a los efectos de las preguntas que puedan hacer en el examen, te preguntás vos, Karen. No, es importante. No es un tema que esté, digamos, dentro de lo que yo doy, eso, por eso por ahí el docente, eso lo tiene que ver con el docente que dio el 60. Pero la reforma del 60 es importante, porque le dio más federalismo a la Constitución, hizo 2 o 3 reformas importantes, la provincia de Buenos Aires incorporó 4 artículos nuevos, 21 reformas menores. Es importante, siempre se pregunta también, Karen, la reforma del 60. Tienen que saberlo esto. Y los debates son importantes también. Es un tema importante. El Acuerdo de San Nicolás, el Acuerdo de San José de Flores, la reforma del 60 son todas importantes. Bueno, vamos a la codificación. Unidad 10.3. La codificación tiene 2 ítems. Uno es el Código Napoleón, el aporte de Savigny, la escuela histórica, y después el 10.4. El 10.4 no sé con quién lo vieron, pero conmigo solamente vieron el 10.3. El 10.4 es la codificación de nuestro país, digamos, cuál fue la génesis, el origen y el desarrollo de, sobre todo, el Código Civil, el Código de Comercio, el Código Penal y el Código de Minería, ¿no? Eso lo de haber visto con algún otro docente. Conmigo vieron digamos, el concepto de codificación. ¿Para qué sirve? Es un fenómeno, la codificación, un fenómeno de evolución jurídica que consiste en la reunión orgánica de todas las normas vigentes de un país en un cuerpo único. Eso se llama codificación. Es un fenómeno jurídico que se da en todos los países en un determinado momento, sobre todo cuando hay mucha dispersión de leyes.
tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas principales que le da coherencia, digamos, y le da sistematicidad, le da unidad a todas las leyes que están vigentes y que están dispersas, ¿no? Permite el conocimiento por parte de la gente, al estar en un cuerpo único, la gente común, el pueblo puede acceder y no tiene que estar buscando leyes sueltas. Y incluso para los abogados y los que aplican el derecho, como los jueces, lo tienen, digamos, más sistematizado, es más fácil para ellos. Dice que acrecienta el espíritu nacional, que hay un acrecentamiento cultural, porque esto se dio en un proceso donde los países empezaban, digamos, a obtener su propia carta de ciudadanía, ¿no? Sobre todo en Argentina. Pero esto nació en 1806, digamos, con Napoleón. Napoleón en un determinado momento hizo su famoso Código Napoleón, el Código Civil, que después fue imitado por varios países europeos y por supuesto por Argentina. Entre las desventajas de la codificación, y esto es muy importante porque hay todo un debate, está que, digamos, al codificarse en un cuerpo único, y después es muy difícil modificarlo eso porque se requieren mayorías especiales de los congresos y demás, se empieza a estancar, ¿no? Se empieza a estancar el derecho como que se cristaliza, y después cada modificación que hay que hacerle, que cuesta hacerlo también, porque hay que reunir mayorías especiales y demás, se empieza a producir cierto divorcio, que muchas veces lo hemos vivido nosotros, sobre todo en el Código Penal, de por ahí alguna movida social para incorporar un nuevo delito, o levantar unas penas, o acrecentar las penas de un delito, y termina un delito que es más grave, termina teniendo menos pena que uno más leve, y empieza a haber incoherencias, y empiezas a ver quiebres del sistema, ¿no? Las enmiendas empiezan a quebrar el sistema. Esa es un poco la desventaja de codificar, que digamos, se cristaliza el derecho, después cuesta modificarlo y cuesta mantener la coherencia. Fue un instrumento, como les dije, para consolidar los estados nacionales, que nació en la época donde estaban consolidando los estados nacionales, y el Código de Napoleón justamente tuvo varios principios, ¿no? Que eran bien propios de la época, al principio de 1800, cuando, digamos, los países eran liberales o creían, digamos, en toda esta, de ir limitando el poder de los reyes o el poder de la nobleza, ¿no? Impactó en esa época, después de la Revolución Francesa, donde se exaltaba justamente la propiedad privada, el liberalismo inglés, la libertad contractual. Todos esos son principios del Código Napoleón, ¿no? Estaba expresando el capitalismo naciente en Europa, y combina los ideales de la libertad individual, con elementos de derecho romano, de derecho canónico, de costumbres germánicas, y la idea era justamente terminar simbólicamente o jurídicamente con el antiguo régimen, el régimen feudal en definitiva, ¿no? Que eso viene a ser justamente la Revolución Francesa. Eliminaba normas especiales, había un montón de normas especiales, normas de gremios, de la aristocracia, antes de la Revolución Francesa. Y las normas locales, había regiones enteras de Francia que tenían cada una sus propias leyes. Entonces lo que hizo fue unificar justamente, terminar con el feudalismo y con los privilegios jurídicos de los fueros. Cada ciudad tenía su fuero y sus privilegios. Y después viene digamos, el debate histórico entre Savigny, que es un jurista alemán, que nació en 1779, y digamos que quería de alguna manera, que fue el fundador de la escuela histórica alemana, ¿no? Y que tuvo un debate con Thibot, perdón. Thibot, que quería la unificación, hacer un código nacional para Alemania, y Savigny decía que no, que pese al desorden y a la incerteza jurídica no era el momento de hacer esa unificación, ¿no? Porque él decía que iba a ser una construcción artificial, que el derecho es producto de la historia, que no era el momento para hacerlo que digamos que los derechos van evolucionando históricamente, lentamente, de generación en generación, y que es más producto de las costumbres y de las creencias, y que se da en forma espontánea, que no una construcción artificial. Así que hubo todo un debate muy interesante entre Thibot, que quería, digamos, unificar el derecho en Alemania, y Savigny, que no quería, y tuvo tanto peso Savigny con esta idea de no hacerlo, que retrasó como 80, 70 años justamente la codificación en Alemania. La codificación argentina, bueno, que se cristaliza con la presidencia de Mitre, eso creo que lo vieron con otro docente, ¿no? Esos 4 códigos: civil, comercial, penal y de minería,
que ya estaba previsto en la Constitución del 53, que no se hizo en su momento con Urquiza por falta, digamos, por problemas económicos, pero que Mitre lo llevó a cabo nombrando varias comisiones para que empiecen a hacerse el Código Civil, el Vélez Sarsfield y demás, ¿no? Bueno, ¿qué más? Preguntas respecto de esto, si no pasamos al tercer punto. ¿No? Bueno, sigamos con lo importante del tercer punto. Tercer punto, Ley Sáenz Peña. Esto es 11.4. La tercera clase que vimos con ustedes fue el 11.4, Ley Sáenz Peña como ruptura del orden político conservador. ¿Sí? La Ley Sáenz Peña también es importante, es otra de las leyes que ustedes tienen que saber bien. Tienen que situarse ya en el final de la época conservadora, ¿no? Después de 40, 50 años, donde habían regido la generación del 80, donde había políticas de Estado, todos los partidos políticos más o menos querían lo mismo, económicamente, políticamente, socialmente, pensaban más o menos lo mismo, ¿no? Por eso se habla de un orden conservador. Pero apareció en 1890, apareció primero la Unión Cívica, después se convirtió en el radicalismo, la Revolución del 90, y empezó a plantear que había que modificar el sistema de votación, ¿no? Que había que abrirlo, y empezó a plantear el abstencionismo revolucionario, la Unión Cívica Radical. Produjo un par de revoluciones que movieron el tablero político en Argentina, la Revolución del 93, la Revolución de 2005, y entonces, digamos, la élite conservadora, la élite que estaba gobernando, empezó a buscar medios, digamos, políticos para incorporar a todos estos elementos de la Unión Cívica. Y la Unión Cívica, y sobre todo la Unión Cívica Radical, se nutrió de los hijos, digamos, de los inmigrantes, ¿no? De las clases medias, de las nuevas clases medias. Entonces lo que trataron de hacer, primero Roca y después Sáenz Peña, es incorporar a estas nuevas clases medias al juego político, en definitiva, comprometerlos con el sistema, para que desempeñaran un rol opositor, en definitiva, ¿no? Entonces se fueron dando estas modificaciones. La primera de ellas fue una ley durante la época de... Bueno, el año 57, hay tres sistemas. En el año 57 hubo una ley de Sarmiento donde incorporaba, digamos, era la lista completa que se llamaba, ¿no? El que ganaba por un voto se llevaba a todos los diputados, todos los senadores y demás, ¿no? Esto lo modificó Roca, justamente, Julio Argentino Roca, en 1902, con Joaquín B. González, que era el ministro del Interior, hizo una nueva ley justamente para incorporar, para que puedan participar las minorías. Era una ley de circunscripciones uninominales. Yo lo expliqué en clase esto. Se divide el país en tantas circunscripciones como diputados se elegían, y cada circunscripción elegía a su propio diputado. Esto permitió, por eso se llama de la participación de minorías, porque permite que ingresen las minorías. En alguna de esas circunscripciones puede ganar, digamos, alguien que no sea oficialista, y que fue lo que pasó justamente con el primer diputado socialista que hubo en América Latina, que fue Alfredo Palacios, que entró por la circunscripción de La Boca, en la elección de 1904. Este sistema funcionó durante 2 años nomás, después fue justamente derogado por la ley Sáenz Peña, con Indalecio Gómez, que fue su ministro del Interior. Esta es la ley 8871, que se sancionó el 10 de febrero de 1912, que establece la representación proporcional. Esto es muy importante, cambia, digamos, en vez de representación por minoría o lista completa, tenemos representación proporcional. El que gana se lleva las 2/3 partes, y el que pierde se lleva la tercera parte de los representantes en el Congreso, ¿no? Por eso tienen representación de las minorías. Representación proporcional. El que gana 2/3 partes y el que pierde 1/3 parte. Establece el sufragio universal e igualitario. Todos los ciudadanos mayores de 18 años votan, no las mujeres. No hay sufragio calificado. Desde los 18 a los 70 años votan. Excluye a los dementes, a los detenidos, a los eclesiásticos, a los soldados, a los policías, pero el resto vota. El voto es obligatorio, para solucionar el ausentismo que había. En esa época votaba el 10-15% de la población, entonces se hizo obligatorio para que vote todo el mundo.
y le impone sanciones a los que no vayan a votar. El voto es secreto, a diferencia del anterior, que era voto cantado. La gente iba ahí a la iglesia y votaba, y decía yo levanto la mano, y votaba en forma, digamos, en forma pública, viva voz. Y esto, digamos, muchas veces tenía la influencia del caudillo, del patrón, que acompañaba a la gente a votar. Acá se estableció el cuarto oscuro, y en forma secreta, digamos, el elector va solo, se encierra en un cuarto oscuro y tiene la libertad ahí para votar sin presiones, ¿no? Se vota, digamos, en base de un padrón electoral que a su vez se basa en el enrolamiento militar, digamos, en la conscripción y demás, militar, que de ahí se saca el empadronamiento. Todos los que están empadronados votan, los que no están empadronados no votan. Votan los que están inscriptos solamente. Y este empadronamiento se hace a base de la justicia federal, digamos, que lo depura, que controla el padrón, en definitiva. Hay un escrutinio centralizado, esto es importante también. La 8871 establece un montón de reglas para el escrutinio, establece las nulidades, establece las sanciones por infracciones de estas normas para el escrutinio. Y por último, habla la 8871 de la representación de la minoría o lista incompleta. Vuelvo a repetir, el que gana se lleva las 2/3 partes, el que pierde la tercera parte de la representación. ¿Y para qué se hizo eso? Para estimular la formación de dos partidos, como en Gran Bretaña o como en Estados Unidos. El que gana gobierna y el que perdía, digamos, se iba preparando, iba formando sus cuadros, iba, digamos, fiscalizando y preparándose para la próxima elección para, si ganaba, formar parte del gobierno, ¿no? Cuando se dictó finalmente la ley Sáenz Peña, el radicalismo, después de 20 años de abstención revolucionaria, salió de la abstención revolucionaria, se presentó en elecciones, y en el año 16, Irigoyen, con Luna, su vicepresidente, ganaron las elecciones nacionales. El radicalismo ganó las elecciones nacionales del 16, del 22 y del 28 nuevamente con Irigoyen. Bueno, esto tiene que saberlo, esta ley 8871 tiene que saberla a pie juntillas, como se dice. ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? ¿De la ley Sáenz Peña? ¿Ninguna pregunta? Bueno, seguimos entonces. El otro punto que me tocó a mí, la bolilla 13, restauración conservadora. 13.1 y 13.2. El segundo gobierno de Irigoyen, como les comenté recién, fue el año 28, tenía que durar hasta el año 34, porque duraban 6 años los gobiernos. El año 28 fue casi un plebiscito, como se le llama, al gobierno de Irigoyen. Irigoyen ya había gobernado, y en el 28 se presentó nuevamente, justamente, con un tal Beiró, y termina sacando el doble de la oposición, ¿no? Sacó 840.000 votos contra 414.000 votos de la oposición. Por eso se dice que fue un plebiscito, porque la gente votó o plebiscitó el gobierno anterior de Irigoyen, que en definitiva continuó con los lineamientos de la primera presidencia en cuanto a política exterior, la economía, el nacionalismo petrolero, una economía agroexportadora. Pero la situación había cambiado en el plano interno. Esto lo vimos en clase, digamos, se acusaba al gobierno de Irigoyen de inmovilismo. Digamos, Irigoyen llegó muy, muy viejo a la segunda presidencia, trataba él de resolver todos los asuntos de forma muy personalista, digamos, le costaba mucho delegar, y eso hizo que el gobierno fuera muy lento, digamos, sobre todo a los ojos de la opinión pública, ¿no? A su vez, el partido gobernante, el radicalismo, se había escindido, digamos, parte de los radicales habían acompañado a los conservadores. Se había escindido ya en la primera presidencia de Irigoyen entre los radicales personalistas que respondían a Irigoyen y los antipersonalistas que respondían a Alvear o a otros sectores del radicalismo, ¿no? Tenía minoría en el Senado, en el segundo gobierno, y en las elecciones de 1930, es decir, en las elecciones de medio término donde se elegían diputados, la Unión Cívica Radical perdió gran cantidad de votos, perdió la capital federal a manos del socialismo, y digamos se fortalecieron otros sectores como el socialismo y los partidos conservadores. Empezaron a haber muchas críticas al gobierno de Irigoyen por este inmovilismo que les decía recién. El Partido Socialista Independiente pidió un juicio político al
al presidente. El ejército estaba imbuido de nuevas ideas que venían de España, de Italia, donde, digamos, habían aparecido Mussolini por un lado, Primo de Rivera por el otro, que eran gobiernos o militares o muy fuertes que cuestionaban el parlamentarismo, cuestionaban la democracia, cuestionaban el liberalismo, etcétera, etcétera. Y esas ideas, ese clima de ideas, que acá se reflejó en muchos intelectuales de tipo nacionalistas, ¿no? A partir de la década del 20 empezaron a tener gran influencia en la sociedad y en el ejército mismo, ¿no? En el sector militar. Ibarguren, Leopoldo Lugones, Palacios, Gálvez, Rojas, los hermanos Irasusta, todos ellos tenían una cierta aversión por la democracia liberal, por el comunismo también, seguían estos modelos europeos y querían, digamos, la derogación de la ley Sáenz Peña. Decía que la ley Sáenz Peña había permitido, digamos, de alguna forma que llegue el radicalismo al poder de 3 mandatos consecutivos, había, digamos, dejado sin posibilidades al conservadurismo, y entonces criticaban justamente la ley Sáenz Peña, criticaban el voto secreto y universal, y empezó a haber, digamos, grandes cuestionamientos al sistema por un lado y a Irigoyen por el otro. Los medios de comunicación estaban muy en contra de Irigoyen, los medios como La Fronda, La Nueva República, Caras y Caretas, que fueron creando una cierta opinión pública y desprestigiando justamente por ineptitud al gobierno de Irigoyen. Las universidades también se ponen en contra de Irigoyen, y el ejército, que se había dividido en 2 sectores, uno más nacionalista con Uriburu, que era un militar retirado en el año 29, que creía que había que hacer una reforma directamente del régimen, por supuesto derogar la ley Sáenz Peña, pero quería eliminar el sufragio universal, creía en que la representación tenía que ser por corporaciones como en la Italia fascista, y después el otro sector del ejército más mayoritario, que era de Agustín Justo, que había sido ministro de Alvear, de guerra, que solamente apuntaba a desalojar a la Unión Cívica Radical del poder, ¿no? Y mantener el orden constitucional, y convocar a nuevas elecciones. Todo esto fue agravado porque en el plano internacional se produjo el famoso Viernes Negro del 24 de octubre del 29, que el crack de la bolsa de Nueva York, que produjo una depresión enorme, no solamente de Estados Unidos, después se expandió a Europa, al Asia y por supuesto a América Latina. Acá llegó a mediados del 29, llegó esta recesión que hizo, digamos, muy difícil el comercio exterior, disminuyeron las exportaciones, las importaciones, se cerró el comercio, se fugaron capitales, produjo una desocupación enorme, bajaron los salarios. Todo esto produjo, digamos, mucha conmoción interna y se produjo ese viraje ideológico hacia un nacionalismo, hacia un estatismo, ¿no? Que fue aprovechado justamente por los militares. Bueno, Irigoyen, alertado de que había agitaciones y movimientos en el ejército, no prestó importancia, y el 5 de septiembre, digamos, por una enfermedad, Irigoyen delega el mando a su vice, no era el vicepresidente porque era el presidente del Senado, ¿no? El vicepresidente había renunciado. Pero el 6 de septiembre, justamente Uriburu, con cadetes del colegio militar, digamos, sin demasiada adhesión del resto de las Fuerzas Armadas, pero con una población completamente pasiva, da este golpe militar del año 30, que empezó una serie de golpes militares que terminaron en el año 76 con el último golpe militar. Hubo varias sazonadas y varios golpes militares, y el primero de los cuales fue este. Y acá hay un tema importante, porque por la proclama revolucionaria, ¿no?, que la había escrito Leopoldo Lugones un mes antes, que habla, digamos, de cómo se justifica, digamos, el gobierno de facto, cómo justifica el golpe de Estado, ¿no? Y habla de que el país estaba al borde del caos, que había un proceso de desquiciamiento, de favoritismo, de politiquería, de corrupción, de despilfarro, de ausencia de justicia, de anarquía universitaria, de descrédito internacional, y que decía justamente la proclama que para evitar el derrumbe se formaba un nuevo gobierno provisional que va a respetar las libertades, la Constitución, las leyes, etcétera, etcétera, y que iba a llamar a elecciones libres a la brevedad. Habla de un gobierno provisional, ¿no? 4 veces habla de gobierno provisional, disuelve el Parlamento y dice que va a llamar a elecciones a la brevedad, ¿no? Y que no va a participar de esas elecciones. El 6 de septiembre fue este golpe, y duró poco el gobierno de Uriburu, porque la tendencia de él, esta tendencia corporativa, de quedarse eternamente y de reformar la Constitución, era minoritaria dentro del ejército. Entonces, digamos, lo continuó,
Agustín P. Justo, ¿no? Veamos, hubo elecciones, tuvo que llamar a elecciones, y en las elecciones, que también fueron digamos, con algunos partidos, sobre todo el radicalismo proscripto, ganó la elección el conservadurismo, que se había reagrupado a través del Partido Demócrata Nacional con Justo y Roca, el hijo de Roca, ¿no? Con conservadores, socialistas independientes y demás, que le ganaron al Partido Socialista y a la Demócrata Progresista, que llevaba a De la Torre y a Repetto. La Unión Cívica Radical estuvo proscripta. Bueno, esto lo vimos acá, qué pasó, digamos, cómo fue el gobierno de Justo, donde empezó a aplicarse cada vez más medidas intervencionistas, estatistas y demás. Lo importante acá, aparte de la proclama, es la acordada de la Corte Suprema sobre el gobierno de facto. Esta acordada es importante. El 9 de septiembre Uriburu le comunica a la Corte Suprema que se había constituido un gobierno provisional, ¿no? Y el 12 de septiembre, unos pocos días después, 3 días después, la Corte Suprema reconoce al gobierno a través de una acordada. Y es importante esta acordada porque sienta jurisprudencia. Fue un acuerdo extraordinario de 4 ministros, eran 4 en ese momento, y el procurador, que apoyaron, digamos, de alguna forma el golpe de Estado. Dijeron que el gobierno se encontraba en posesión de las fuerzas militares, que como tal tenían el deber de asegurarle el orden, la paz, proteger la libertad, digamos, la propiedad y la vida de la gente, y que como el gobierno de facto se había comprometido de alguna forma a mantener las constituciones y las leyes, de alguna manera la Corte Suprema lo reconoce, digamos, reconoce una situación de hecho, digamos, lo caracteriza como un gobierno de hecho que tiene la potestad de realizar válidamente actos de gobierno, ¿no? Sin embargo, dice que digamos, lo justifican razones de necesidad y de policía, digamos, por razones de seguridad y para mantener el orden, le da validez al golpe surgido digamos, de esta revolución, ¿no? Sin importar el juicio, sin importar cómo fue nombrado, en definitiva, porque hubo, digamos, un vicio de nombramiento, porque fue un golpe de Estado, no fue justamente una elección popular, ¿no? Entonces dice que el título no puede ser discutido judicialmente porque tiene posesión de la fuerza, pero sin embargo dice la Corte Suprema que si se desconocieran las garantías constitucionales, la justicia deberá restablecerlo, digamos, pone algún cierto límite al gobierno surgido del golpe de Estado. Pero bueno, en realidad lo que produjo esto es que los golpes de Estado posteriores, sobre todo en el año 1943 y en 1955, están repitiendo, digamos, los antecedentes de esta acordada, ¿no? Repite, digamos, los argumentos de esta acordada. Terminan de reconocer los gobiernos de facto posteriores en virtud de que la Corte Suprema inició, de alguna forma, en el año 30, la doctrina de facto, que dice que la Constitución Nacional rige mientras digamos, no venga una revolución triunfante o un golpe de Estado. Proclama el derecho a la revolución, digamos, es reconoce los hechos consumados en definitiva, declaró válida un gobierno surgido con un vicio de nombramiento como es el golpe de Estado en definitiva, sienta jurisprudencia y sienta de alguna manera la doctrina de facto para el futuro. Por eso digamos que nosotros decimos que la acordada de 1930 ha sido realmente fatal, ¿no? Porque terminó reconociendo un gobierno de facto cuando podía no haber dicho nada, se podía haber, digamos, excusado, podía haber dicho que son cuestiones políticas no judiciables, pero sin embargo, a través de esta acordada terminó reconociendo un gobierno surgido de un golpe de Estado. Esta, digamos, fue la importancia histórica que tuvo la acordada de la Corte Suprema, que acá ustedes lo ven en el punto 13.2. ¿Alguna pregunta de acá? Si no, pasamos al último. Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Qué sería un gobierno de hecho? ¿Cómo? Un gobierno de hecho. ¿Querés que te lo escriba? ¿Qué significa un gobierno de hecho? Sí. No, se escucha medio cortado. Me preguntás qué significa un gobierno de hecho, ¿sí? Sí. Un gobierno de hecho es lo contrario de un gobierno de derecho. Un gobierno de hecho es que se basa en el hecho de la fuerza bruta, en el hecho de hacer un golpe en este caso.
se basa en el hecho consumado de un golpe de Estado. El gobierno de derecho, a diferencia del hecho, es un gobierno que está sujeto a la ley y a la Constitución, que está sujeto a derecho, y el derecho dice que para gobernar tenés que ganar elecciones, ¿no? Teníamos justamente una ley, que era la ley Sáenz Peña, que vimos hace un rato. No se ajustó a derecho, no se ajustó a la ley Sáenz Peña, sino que vino, dio un golpe de Estado y se apropió del gobierno. Esa es la diferencia entre hecho y derecho. ¿Se entiende? Sí, listo. Gracias. De hecho, es de facto. Como viste que se le dice gobierno de facto, el surgido de un golpe de Estado, bueno, de hecho de facto o de hecho es lo mismo, de facto o de hecho. A diferencia del gobierno de derecho, que está ajustado sobre todo su nombramiento y le da legitimidad al hecho de haber accedido al poder a través de elecciones, ¿no? Esa es la diferencia entre hecho y derecho, ¿sí? Sí, ¿Se entiende? listo. Sí. Bueno, el último punto, lo vimos el otro día, está más fresco esto, que es la Revolución Libertadora, que da punto final al gobierno de Perón, ¿no? La Revolución Libertadora, la reforma del 57 y la presidencia de Frondizi. Dígame si tiene alguna pregunta acá. ¿Alguna pregunta? ¿No? El 16 de junio, del 16 al 19 de septiembre, perdón, de 55 se da este golpe contra Perón, que fue, digamos, en dos etapas. La primera con el que asume el poder después del golpe triunfante, que fue justamente Lonardi, el general Lonardi. Hay una proclama ahí de Lonardi que es interesante, es, digamos, más conciliadora con el peronismo, la primera etapa de Lonardi. Habló de una gestión provisoria, que los sindicatos iban a ser libres, que las conquistas sociales se iban a mantener, que serían superadas incluso, ¿viste? Que no habría ni vencedores ni vencidos después de este golpe de Estado. No intervino la CGT y hizo un gabinete de unión nacional, ¿no? Muchos nacionalistas, muchos radicales antipersonalistas, liberales y demás. Pero esto duró poco, digamos, los medios de comunicación y el sector más duro del gobierno militar empezaron a presionar para directamente proscribir al peronismo y hacer algunas cuestiones que el primer, digamos, el primer gobierno surgido de la Revolución Libertadora no había hecho, ¿no? El segundo gobierno, cuando lo deponen a Lonardi y asume Aramburu, se hizo, digamos, más duro, ¿no? Trató de desperonizar al país, de alguna forma, prohibir los símbolos peronistas, disolvió los partidos políticos, disolvió la CGT, digamos, ¿no? Nombró, digamos, dio una serie de directivas que también lo pueden ver ustedes de Aramburu, cuando jura como presidente provisional, habla de que se derrocó la dictadura, de que estamos viviendo un totalitarismo, que el golpe se dio para restablecer la moral, la libertad, y se autocalificó como revolución libertadora, ¿no? Se endurece contra el peronismo, empieza a investigar al peronismo, empieza a condenar a sus dirigentes a través de juicios, prohibió el uso de los símbolos, como le decía recién, inhabilitó a los sindicalistas, suprimió la ley de asociaciones profesionales, disuelve los partidos políticos, los inhabilita para presentar candidatos. Y Aramburu tomó tres medidas polémicas, que es justamente la proscripción del peronismo, la creación de universidades privadas, que antes no era posible, y declara la vigencia, y esto es importante, de la Constitución del 53, ¿no? Con las reformas del 60, del 66, del 98, excluyendo a la del 49, que era la Constitución peronista. La excluye, la deja sin efecto. Y para hacer esto tiene que llamar una convención constituyente, ¿no? Donde se presenta la Unión Cívica Radical dividida, estaba Balbini por la convención constituyente, que sirvió de alguna forma para medir el peso del peronismo. El Perón llamó a votar en blanco en la convención constituyente y la votación ganó Perón, digamos, ganó el voto en blanco, en definitiva con 24% de los votos. Balbín, la Unión Cívica Radical del Pueblo, sacó 24% de los votos y Frondizi 21% de los votos. Frondizi se retiró de la convención constituyente, cuestionó la convocatoria
y la Convención Constituyente termina declarando vigente la Constitución del 53, excluye la del 49 y le agrega, esto es importante, el artículo 14 bis, que son los derechos de los trabajadores, derechos sociales y las obligaciones del Estado, ¿no? 14 bis. Después se llama elecciones nacionales a los pocos días, y se produce una polarización entre estos dos sectores del radicalismo porque el peronismo seguía proscripto. Frondizi que saca el 48% con la Unión Cívica Radical Intransigente y Balbín el 30%. Bueno, después tenemos el gobierno, bueno, tenemos todo, digamos, el desarrollo de la presidencia de Frondizi, que duró 4 años, que tuvo innumerables planteos militares, que estuvo signado un poco a nivel internacional por el conflicto este-oeste, el comunismo anticomunismo, ¿no? Quedó un poco preso de un militarismo que, digamos, que no estaba de acuerdo con cómo estaba manejando las relaciones internacionales Frondizi, ¿no? Frondizi fue muy criticado cuando se reunió con Fidel Castro. Bueno, hubo varias series de cuestiones. Tuvo muchas huelgas. El peronismo, pese a que Perón estaba exiliado, digamos, Perón seguía manejando los sindicatos y de alguna manera produjo actos, digamos, de huelgas, de sabotajes y demás. O sea, tenía mucha presión interna de parte de los militares y del peronismo. Y por otro lado, digamos, había una situación internacional muy, muy complicada, ¿no? Sobre todo por esta guerra este-oeste, comunismo-anticomunismo. El tema de Cuba fue muy importante ahí, sobre todo por la Revolución Cubana. Estados Unidos estaba alerta de que Cuba no exporte la revolución a otros países americanos, y esto produjo, digamos, mucha sensibilidad dentro de los sectores militares. A su vez, en el 62, levanta la proscripción del peronismo, Frondizi, y el peronismo termina ganando las elecciones, sobre todo en 2 provincias muy importantes. Ganó en 5 provincias, pero 2 de ellas, Buenos Aires, la más importante, y Tucumán. Ha pedido, digamos, por presión de los militares, Frondizi termina anulando la elección de la provincia de Buenos Aires, y esto le quitó todo el capital político que él tenía, ¿no? A los pocos días, digamos, lo deponen a Frondizi y jura el presidente provisional del Senado, que era Guido. Se salvan las formas constitucionales, pero fue un golpe de Estado, ¿no? No fue un gobierno de facto porque, digamos, el presidente del Senado se apresuró a jurar y hubo una continuidad constitucional. Pero fue un gobierno, digamos, muy controlado por las Fuerzas Armadas, lo que quedó del mandato, que eran 2 años. En el año 63 vuelve a haber elecciones, se presenta Ilía como candidato, sigue proscripto el peronismo. Ilía Perete saca el 25% de los votos, hubo una gran abstención, y después hubo una atomización entre varios partidos menores, ¿no? Y bueno, también tuvo un montón de dificultades Ilía para gobernar, anuló los contratos petroleros, la CGT se declara en un plan de lucha constante, ¿no? Las Fuerzas Armadas el primer año estuvieron tranquilas, pero después empezaron a cuestionarlo también. Y en las elecciones del 65, también con el peronismo, habiendo sido levantada la proscripción, volvió a ganar el peronismo, y esto, por supuesto, debilitó al gobierno y le dio aire a los militares para que den un golpe de Estado nuevamente en el año 66. Un golpe de Estado muy anunciado, el 28 de junio, ante la pasividad civil. Los 3 comandantes de las 3 armas, es decir, las Fuerzas Armadas, no ya el ejército está vuelta, lo derrocaron al gobierno de Ilía y lo impusieron a un tal Onganía como presidente de la Revolución Argentina. Así se autodenominó el golpe del 66. Preguntas. No. Bueno, esto estaba en la... sí, creo que está en el punto siguiente, ¿no? Pero es interesante acá la proclama, ¿no? De Onganía, digamos. ¿Cómo se justifica, según los militares, el golpe de Estado? ¿Sí? Bueno, chicos, ¿tienen alguna pregunta en general? ¿No? No vamos a tener discusión política hoy, el compañero no vino hoy, ¿no? El compañero que le gusta discutir, ¿no? Bueno. Chicos, estudien mucho. El examen va a ser como la otra vez, con preguntas muy puntuales. Y tienen que tener un 7, porque si no, con un 4 no aprueban.
Así que pónganse las pilas. Y cualquier cosa, tienen ahí mi mail, guillermo.r.castelo@yahoo.com.ar. Cualquier duda que tengan antes del examen me preguntan, ¿está bien? ¿Sí? ¿Listo? Chao chicos, suerte a todos. Pónganse Chao, las pilas. gracias. Chao. Gracias. Chao.